Polígonos regulares e irregulares, hecho por Blanco Miranda Carla Arlet, López Asensio Diane Chagnité y Sánchez Escobar Alex Ixchel. Polígono regular. Los polígonos tienen sus lados y ángulos iguales, están inscritos en una circunferencia. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices están contenidos en ella. Perímetro. El perímetro de un polígono regular es la suma de todos sus lados. Como todo polígono regular tiene todos sus lados iguales, el perímetro será producto del número de lados de un polígono, n, por la longitud de un número de ellos, L. Perímetro es igual a n por L, siendo n el número de lados y L un lado. Área. El apotema de un polígono regular es el segmento dibujado del centro del polígono, esto es, el centro del círculo que circunscribe el polígono hacia un lado, tal que esté perpendicular al lado. El área de un polígono regular se calcula a partir de su perímetro y su apotema. Sea P el polígono regular con n lados. Su área es igual a perímetro AP entre 2. Aplicaciones. En el diseño de edificaciones, monumentos y pabellones encontramos los poliedros. Al igual que los polígonos, los poliedros se han utilizado en las artes y en la arquitectura desde siglos anteriores. Estos juegan un papel muy importante en la construcción. La definición de poliedros en geometría básica son cuerpos geométricos cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. En ingeniería civil son de gran utilidad por la forma que presentan los polígonos, permitiendo la construcción de puentes y diseños estructurales de ciudades, acueductos, etc. En la naturaleza, los polígonos se encuentran en cada uno de los cuerpos que las integra, por ejemplo, las frutas como las naranjas y las mandarinas. Si aplicamos un corte longitudinal, podemos apreciar la forma de triángulos. Las estructuras de la mayoría de hojas en las plantas están formadas por polígonos que replican como modelos formando teselas de figuras poligonales. El pentágono formado por intersección de 5 líneas que se cruzan de 2 en 2 formando las 5 vértices han sido el modelo de edificios como el edificio de Densa de los Estados Unidos, en emblema de la escuela pitagórica. Fórmula de Herón. La fórmula de Herón halla el área de un triángulo del cual se conocen todos sus lados. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo S y de la longitud de los lados A, B y C. Polígono irregular. Un polígono irregular es el polígono con lados y ángulos desiguales. Se puede distinguir algunos elementos del polígono irregular. Punto interior. Es cualquier punto que está dentro del perímetro del polígono irregular. Lados. Son los n segmentos que delimitan el polígono. Vértice. Puntos de unión de dos lados. Existen tanto vértices como lados tiene el polígono. Ángulos interiores. Ángulos interiores de la unión de dos lados consecutivos. Perímetro. El polígono irregular tiene alguno o todos sus n lados diferentes, por lo tanto el perímetro del polígono irregular es la suma de los n lados. Área. El cálculo del área de un polígono irregular requiere de métodos alternativos de cálculo de áreas. El método más común es dividir el polígono en n triángulos, siendo n el número de lados del polígono, y calcular la área como suma de las áreas de los triángulos. Aplicaciones. Impresora. La impresora es un paralelogramo, es un polígono irregular ya que sus lados tienen diferentes medidas. Puerta. La puerta del salón es un polígono irregular ya que tiene dos lados iguales y dos más chicos. Es convexo ya que sus ángulos son menores a 180 grados. Caja. Como podemos ver es un cuadrado, por lo tanto es un polígono regular ya que todos sus lados miden lo mismo. Es convexo porque todos sus ángulos son menores a 180 grados. Geometría del triángulo. López Asensio Diane Chagnité, Blanco Miranda Carla Arlet, Sánchez Escobar Alex Ixchel.
Tipo de triángulos. Triángulo equilátero. Tiene 3 lados de la misma longitud. Triángulo isósceles. Tiene 2 lados de la misma longitud. Triángulo escaleno. Tiene 3 lados diferentes de longitud. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo interno recto de 90 grados. Triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados y 2 ángulos agudos menores de 90 grados. Triángulo acutángulo. Tiene 3 ángulos internos agudos, por lo tanto, todos los ángulos son menores de 90 grados. Triángulo acutángulo isósceles. Todos sus ángulos son agudos, por lo tanto, todos los ángulos son menores a 90 grados. Triángulo acutángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida, por lo tanto, sus ángulos serán de diferentes valores y menores a 90. Triángulo acutángulo equilátero. Todos sus lados son de la misma longitud, por lo tanto sus ángulos internos tienen la misma medida. El valor de los ángulos será A igual a B igual a C igual a 60 grados. Triángulo rectángulo isósceles corresponde a tener un ángulo recto de 90 grados y los ángulos deben ser iguales, por lo tanto serán 2 ángulos de 45 grados. Triángulo rectángulo escaleno. Tiene un ángulo recto de 90 grados y todos sus lados y ángulos agudos son diferentes. Triángulo obtusángulo isósceles. Uno de sus ángulos es obtuso, eso quiere decir que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Triángulo obtusángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso, ángulo mayor a 90 grados y todos sus lados son diferentes. La desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo es un teorema de la geometría euclidiana que te permite establecer si las medidas de 3 segmentos son adecuadas para formar un triángulo. La desigualdad del triángulo establece que la suma de las longitudes de 2 lados cualquiera de un triángulo es mayor o igual que la longitud del tercer lado. En este material consideramos solamente la condición de mayor, de tal forma que si A, B y C son las longitudes, los lados de un triángulo, entonces se cumplen las siguientes desigualdades. Si la desigualdad del triángulo se cumple en las 3 combinaciones, entonces es posible formar un triángulo, en caso contrario no será posible hacerlo. Por ejemplo, si se tienen 3 segmentos A, B y C cuyas medidas son A igual a 101, B 201 y C 300, sí será posible construir un triángulo ya que se cumplen las 3 desigualdades. En caso de 3 segmentos A, B y C cuyas medidas son A igual a 100, B igual a 200 y C igual a 300, no será posible construir un triángulo ya que no se cumplen las 3 desigualdades, es decir, 100 más 200 es mayor que 300, no cumple. Como no cumplen las 3 desigualdades, entonces no es posible construir un triángulo con los segmentos A, B y C. Propiedades del triángulo. Un triángulo debe cumplir con ciertas propiedades para ser considerado como tal. Algunas de ellas son las siguientes. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Cada triángulo equilátero es equiangular, es decir, las medidas de sus ángulos internos son iguales. En este caso, cada ángulo mide 60 grados. Si 2 lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. En un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Un triángulo muy utilizado en trigonometría es el triángulo rectángulo, en el cual el estudio de la relación entre sus lados está hecho por el teorema de Pitágoras. Rectas notables del triángulo. Las rectas conocidas son mediatriz y el punto circuncentro. Para obtener una mediatriz se busca el punto medio de un lado, trazando una recta perpendicular al lado y pasando por el punto medio. La intersección de las 3 mediatrices se conoce como circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Mediana y el punto de baricentro. Para obtener la mediana se busca el punto medio de un lado, trazando una recta que pase por el punto medio y por el vértice opuesto a él. La intersección de 3 medias se conoce como baricentro. Altura y el punto ortocentro. Para obtener la altura se tiene que trazar una recta perpendicular a un lado pasando forzosamente por el vértice opuesto a él.
La intersección de las tres rectas se conoce como ortocentro. Bisectriz y el punto incentro. Para obtener la bisectriz se traza una recta con un vértice divididos en dos partes iguales del ángulo, formada por dos rectas adyacentes. La intersección de las tres rectas se le conoce como incentro.